Hola, bienvenidos a esta charla en la que vamos a hablar sobre las personalidades malignas. Antes de nada os advierto que yo, mientras estoy dando la charla, me gusta ir mirando a la gente. Si estoy hablando de psicópata o estoy hablando de sociópata, no es que me caigáis mal y que esté diciendo que seáis alguno de nosotros, pero yo voy a ir mirando continuamente a cada uno, ¿vale? No estoy identificando de ninguna manera. Creo que este es un tema importante porque la psicopatía es algo que se entiende bastante poco, que no se conoce del todo bien. De hecho, no hay digamos, dentro del mundo científico, una opinión clara sobre lo que es la psicopatía, sino que cada uno tiene un poco su teoría. Ya se van sabiendo más cosas, entonces hay algunas que ya más o menos se pueden afirmar con una cierta exactitud, porque ya hay ciertos estudios científicos que empiezan a comprobar si esto de la psicopatía se hace o se nace, ¿no? Y entonces de eso vamos a hablar hoy. Y sobre todo quisiera deciros que la clasificación que voy a utilizar, que es mía, la utilizo precisamente porque las clasificaciones teóricas son demasiado complicadas. Por ejemplo, una de las que más se usa en el mundo es una clasificación en la que todos son psicópatas, pero hay 12 tipos distintos de psicópatas. Entonces, las diferencias entre uno y otro son tan pequeñas que, bueno, pueden tener interés para el mundo de la criminología, por ejemplo, si tenemos que clasificar a un delincuente o tenemos que hacer algún tipo de trabajo social, pues puede ser interesante, pero para los efectos propios de entender lo que es la psicopatía, yo voy a utilizar una clasificación un poquito más sencilla que nos va a permitir entenderla mejor, porque vamos a atender no solamente a cómo se comporta la persona, sino a de dónde viene, es decir, por qué se produce una personalidad maligna. Entonces, vamos a hablar de una que está basada en 3 tipos y dentro de cada tipo hay como 3 niveles, ¿no? Y dependiendo del nivel, pues se ven unas características o se ven otras. Este documento también está disponible para el canal de YouTube, es decir, se puede descargar el PDF. En el mismo lugar donde está la charla está también el PDF y así lo podéis ir siguiendo mientras lo estáis escuchando. Entonces, si os parece bien, iros a la primera página donde aparece lo que es un poco la definición, ¿no? Vamos a hablar entonces de psicópatas, sociópatas y narcisistas. Entiendo que en el concepto clásico y académico estarían todos metidos dentro de psicópatas, pero yo prefiero diferenciarlo porque vamos a entrar, como psicópata vamos a entrar con una definición muy sencilla. Es una persona que no siente igual que el resto. Y no siente porque no puede. Literalmente no puede, carece de la posibilidad de sentir a los demás. Y entonces eso lo convierte en una personalidad con una psicopatía que consiste en que todo lo tiene que sentir interiormente, todo lo tiene que inventar, todo lo tiene que recordar o todo lo tiene que crear, pero nunca puede sentir a los demás. Entonces, ese tipo de persona pues parece humana, pero le falta una de las características fundamentales del ser humano, que es la capacidad de vincularse. Estas personas no pueden vincularse. Vincularse es un concepto muy necesario para poder entender esta charla. Vincularse significa crear un lazo de afectividad, tanto si es positivo como si es desagradable, es decir, el mismo vínculo hay cuando quieres mucho a una persona que cuando odias profundamente a una persona. El caso es que esa persona es importante para ti. Si la quieres, te gustará que a esa persona le pasen cosas buenas. Si la odias, pues disfrutarás cuando a esa persona le pasan cosas malas. Pero lo cierto es que te afecta. Entonces, el concepto de afectividad está basado en el vínculo. ¿Vale? Pues los psicópatas no pueden vincularse con seres humanos. Posiblemente tampoco puedan vincularse con animales, ¿vale? Pero eso ya no lo sabemos ni tampoco nos afecta. El caso es que esa capacidad de vinculación no la tienen. Después tenemos el sociópata, ¿vale? Los vamos a presentar primero, los 3 grandes grupos. El sociópata no tiene problemas con las personas, tiene problemas con la sociedad entera o con una parte de la sociedad. Y esos problemas son dramáticos, pueden llegar a ser tan importantes para la persona que se sienta tan desprotegida socialmente o se sienta tan atacada o se sienta en odio contra la sociedad, y eso será el motor de su comportamiento. Entonces, el sociópata es una persona capaz de vincularse, pero que lo ha pasado tan mal o le han hecho tanto daño que ha tenido lo que llamamos, para entendernos, un fracaso social. Es decir, esa persona no está bien socializada. Bien porque la sociedad no se ha encargado de ello, bien porque las personas que tenía cerca le han hecho tanto daño que para ella la sociedad es un problema más que ninguna otra cosa. Pero estas personas sí se pueden vincular y a veces esa es precisamente la causa de sus problemas, que se pueden vincular pero a la vez odian a todo el mundo. Entonces el comportamiento es mucho más complicado y mucho más difícil. Y luego la tercera categoría
que entendiendo que todos están dentro de la psicopatía, sería el narcisista. Y el narcisista es una persona capaz de vincularse y con la misma facilidad descartar los vínculos. Es decir, los vínculos al narcisista no le afectan porque tal y como los crea, también los elimina, los descarta, que es la palabra que utilizamos porque queremos entender hasta qué punto es fácil. Es como cuando tú estás jugando a un juego de cartas y hay una carta que dice, esta ya no la quiero, haces así y te olvidas de ella. Es un descarte, ¿vale? Es como, no es decir, te dejo aquí, pero de vez en cuando pienso en ti. No, ¡pum! ¡Hala! Fuera, como si no existieras, ¿no? Entonces, el narcisista se vincula y tal y como se vincula, se desvincula. Es decir, tiene esa habilidad, por llamarle de alguna manera, porque ha conseguido la capacidad de no dejarse vínculos abiertos para evitar sufrir daño. Entonces, como vemos, aunque todos tengan problemas con los vínculos, sean de un tipo, sean de otro, conviene separarlos de esta manera para poder entenderlos. Entonces, vamos a volver al psicópata. Es una persona a la que le ha ocurrido algo antes de su nacimiento, en sus genes, o después de su nacimiento. Más o menos, aunque no hay unos estudios absolutamente fiables, pero más o menos sabemos que como la tercera parte de los psicópatas nacen así. Es decir, hay digamos, la evolución ha creado al psicópata. Y luego vamos a intentar hablar un poco de por qué. Por qué la evolución se ha inventado algo como el psicópata, porque en realidad es un depredador. Claro, ¿qué es lo que sucede cuando una persona no se vincula? Que puede hacer literalmente lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque no tiene remordimientos de ninguna clase. Tampoco es que lo haga necesariamente con maldad. Simplemente es que tiene el mismo concepto que nosotros podemos tener con un vehículo. Te compras un vehículo, lo vendes, te compras otro, lo rompes, un día dices, quiero estrellarlo, y lo estrellas, y bueno, es un gasto, a lo mejor es un desperdicio, pero no, creo que nadie normal siente amor por un vehículo. Por lo menos sentir amor por un vehículo no le llamaríamos amor, le llamaríamos apego. Es verdad que hay gente que los cuida mucho, todo lo que tú quieras, pero en fin, hablar con ellos y tenerlos en tu corazón no tiene mucho sentido, ¿no? Un vehículo es una máquina y ya está, se usa para lo que se usa. Bueno, pues imagínate a una persona capaz de usarte a ti igual que nosotros usamos un vehículo. Con esa misma frialdad, con esa misma facilidad y sin ningún tipo de remordimiento. Eso es un psicópata, una persona incapaz de establecer un vínculo porque el área del cerebro, los vínculos están en un lugar en el cerebro, hay ahí una pequeña parte donde nos podemos vincular con otras personas. Creemos, la investigación más reciente sobre esto, creemos que esto está limitado, podemos vincular con aproximadamente 150 personas. Es un número que no está hecho al azar, es decir, está hecho, digamos, sacando una media de personas que tienen muchos vínculos y es raro que alguien pase de los 150. Eso quiere decir que si conoces a alguien que es importante para ti, ocupa un lugar ahí. Si llega un momento en que conoces a mucha gente, empiezas a dejar a gente atrás, como que ya dejas de pensar en ella, porque imaginaros la gente que, yo qué sé, porque su trabajo son comerciales y están continuamente conociendo gente porque no tienen más remedio, porque cada vez visitan a lo mejor a 40 o 50 personas, pues en un mes visitan a 600, no pueden tener un vínculo con todas. Gente que se dedica a la política, por ejemplo, y que está en un nivel a lo mejor alto en el que cada día trabaja con 40, 50, 60 personas, pues no se pueden vincular con todos. Hay un momento a partir del cual en el que tienes como llena la parte de los vínculos y si quieres meter a alguien más tienes que dejar a alguien. Todo un proceso automático, no es que no lo haga de una manera elegida, a lo mejor el vínculo que lleva más tiempo sin refrescarse, pues el que se va quedando un poco atrás, ¿no? Que significa que te deja de importar. Bueno, pues por alguna razón que todavía no se conoce del todo, los psicópatas, esta parte del cerebro no les funciona. La tienen, pero está limpia, como si no hubiera en ella absolutamente nada. Entonces, no se vinculan. Claro, estas personas se pueden comportar de acuerdo a su forma de pensar, pueden incluso crear sus propios códigos morales, porque realmente no van a tener ningún remordimiento. Pero bueno, vamos a dejar las características específicas de los psicópatas y vamos a seguir. ¿Cuál es el siguiente punto? El sociópata. El sociópata sí tiene este lugar, es decir, sí tiene esa capacidad de vincularse. Pero esa capacidad no quita que esta persona pueda tener mucho dolor, mucho malestar, haberle pasado muy mal en su vida. Y entonces esos vínculos es posible
que le causen sufrimiento. Es decir, que lo que tenga, en lugar de unos vínculos agradables, una familia, un grupo de gente agradable, lo que tenga sean unos vínculos basados en el dolor, en el sufrimiento y en el malestar. Entonces, claro, esta persona no quiere vincularse, porque cada vez que se vincula con alguien, obtiene a cambio dolor, problemas de todo tipo. Entonces, este tipo de personas suelen oscilar entre el vínculo positivo y el vínculo negativo, en plan amor, odio, muy polarizados normalmente. Con eso ya lo vamos entendiendo un poquito mejor. Y luego, finalmente, el narcisista, este área del cerebro la tiene, pero es capaz de manipularla. Es decir, es capaz de decir adiós. Y no ha terminado de pronunciar adiós y ya no estás. Y le dejas de importar. De hecho, dejas de existir para esa persona. Y sin embargo, si alguien se le puede, por decirlo así, entre ceja y ceja y dice quiero tener un vínculo con esta persona, lo colocan ahí artificialmente y lo reconoceréis porque son esas personas que te conocen un día y ya ese día te dicen que eres el mejor amigo o la mejor pareja o la persona más maravillosa del mundo y ya quieren tener y te tratan como si ya tuvieras con ellos un vínculo de años y los has conocido esa mañana, ¿no? Esto significa que pueden variar ese lugar del cerebro y poner cosas o quitar cosas a su voluntad. Eso les da grandes ventajas y a los demás nos produce grandes inconvenientes, porque nunca sabemos comportarnos con estas personas, porque nunca sabemos cómo van a reaccionar, porque de hecho, literalmente, afectivamente hablando, pueden hacer lo que les dé la gana, sin sufrir. Aquí no es el concepto remordimientos, aquí el concepto es otro, aquí el concepto es yo te siento a ti, sé lo que estás pensando, pero yo estoy antes, simplemente. Y si me molesta el vínculo contigo, pues lo corto. Y como me quedo tan a gusto, pues entonces puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Entonces, ¿qué sentido tiene que la naturaleza haya creado? Porque hay genes que facilitan la psicopatía, que la naturaleza haya creado esto, porque esos genes no son fallos genéticos. Es decir, la psicopatía genética no es un síndrome. No es algo que sea un problema, pues como otras enfermedades que tienen un origen genético, sino que simplemente hay determinados genes que están relacionados con hormonas que tienen que ver con el vínculo, como la oxitocina y algunas otras, ¿no? Y estos genes hacen que la persona funcione bien. Es decir, su funcionamiento es normal, su cerebro funciona con normalidad, pero esta característica no la tiene. Creemos que evolutivamente la naturaleza ha creado dos cosas. Por una parte, el depredador dentro de tu propia especie, para ir poco a poco mejorando la especie, desde un punto de vista biológico esto tiene sentido, pero por otra parte la evolución del ser humano se diferencia mucho de la de otros animales, por eso tenemos tantas diferencias, porque tenemos mucha más variabilidad genética. Y esa se consigue haciendo que seres humanos se vayan lo más lejos posible para reproducirse y de esa manera ir teniendo cargas genéticas diferentes, es decir, expandir los genes por todas partes para crear condiciones para la evolución, ¿no? La mayoría de los mamíferos son menos sofisticados que los humanos, pero precisamente porque su variabilidad genética es muy pequeña. Entonces, parece ser, una de las hipótesis que se acepta un poco como la más probable, que la naturaleza hace algún que otro millón de años creó al psicópata para que pudiera irse sin ningún tipo de problemas. Claro, para que una persona que lleva toda su vida en una tribu, y tenemos en cuenta que estamos hablando de hace un par de millones de años, la tribu era tu vida, o sea, un ser humano dejado solo en la sabana es comida, ¿vale? Comida para cualquier depredador, porque todos los depredadores o corren más que nosotros, o son más grandes que nosotros, o tienen unos dientes tan grandes que no le hace falta ni correr, te agarran y no te sueltan. Entonces, si el ser humano solo no sobrevive, ¿por qué crea la naturaleza un ser que prefiere estar solo? Para poder lanzarlos y que se vayan por ahí lo más lejos posible, sin vínculo, les da igual. O sea, hoy digo, bueno, pues adiós. Lo mismo ni saludo, sino que directamente me voy. ¿Conocéis alguna vez? No hace falta que contestéis, pero ¿recordáis alguna persona en vuestra vida que haya estado, y de pronto un día nunca más se supo? Pues eso es un psicópata. Porque esa persona no se siente en la necesidad ni siquiera de despedirse. ¿Para qué? Si no hace falta. Si te va a olvidar en el mismo momento que salga por la puerta, ¿para qué va a despedirse? Bueno, pues parece ser que la naturaleza los creó para eso, para tener más variabilidad genética. Y entonces, hoy en día, ¿para qué sirve un psicópata? Para nada bueno, mejor dicho. Porque esa parte, ese proceso,
ya no es necesario. Ya no necesitamos la variabilidad genética porque ahora cualquiera de nosotros paga 300, 400 euros y puede coger un avión que le lleva a 10 horas de distancia, que son por lo menos 20.000 kilómetros. Y ya está, es decir, ya la variabilidad genética ya no depende de que rompas con el grupo, sino ya coges un avión y te vas a otro continente, te vas a otro país sin ningún problema. Digamos que ahora los psicópatas sobran, pero están ahí. No sabemos, porque eso es muy difícil de saber, si están disminuyendo o están aumentando, pero lo cierto es que es un porcentaje muy pequeño. Es decir, yo he dicho antes un 30%, pero me refería al un 30% de los psicópatas son de origen genético, pero psicópatas tampoco hay tantos. Dependiendo de la estadística que se coja, como máximo llegan al 5% de la población. Y claro, estamos hablando de todo lo que es la psicopatía, no estamos hablando solamente del que vamos a hablar ahora, que es el psicópata primario, que es el del que tiene literalmente que salir corriendo, porque ese es peligroso, ese hay muy pocos, realmente muy pocos, y creo que es que no hacen falta más, o sea que mientras menos haya, mejor, ¿no? Entonces, una vez que ya entendemos que el concepto de psicópata tiene un sentido biológico, ¿qué pasa con el otro 70%? Bueno, pues el otro 70% no nacieron psicópatas, fueron hechos psicópatas por un apego, es decir, por una crianza catastrófica. Claro, en la crianza es donde se genera esa parte del vínculo. Y directamente, nada más nacer, ya tenemos un vínculo con nuestra madre y en cuestión de días, si anda por allí, pues con el segundo cuidador, habitualmente es un hombre, pero también puede ser otra mujer, pues ese vínculo se tarda como una semana más. ¿Por qué una semana más? Porque el vínculo con la madre digamos biológica, está hecho desde antes de que nazcas. Ya conoces su latido cardíaco, ya conoces su olor, ya conoces su tacto, básicamente porque estás dentro, y entonces cuando naces el vínculo con tu madre ya lo tienes. Bueno, pues a la semana o así, normalmente nos vinculamos con el segundo cuidador, que sea el que haya por allí, ¿no? Entonces, esos dos vínculos van a estar durante mucho tiempo siendo lo único. Luego se van a ir añadiendo, si existen, pues hermanos, tíos, vecinos, porque hay veces que los vecinos pues tienen mucha movilidad y los conocen muy bien, a veces los quieren más o mejor que a miembros de tu familia porque han estado presentes, ¿no? Bueno, pues esa es la parte bonita, esa es la parte del ser humano. Entonces, mientras se está desarrollando esa parte donde nos vinculamos, ¿qué pasa si hay maltrato? Pues si hay maltrato, ese maltrato también tiene que ir a esa parte de vinculación, tienes que aprender a alejarte de las personas que te maltratan. Y eso está bien que nos alejemos de la gente que nos trata mal. Pero ¿qué pasa cuando quien nos trata mal es quien ya tiene un vínculo con nosotros? Ahí es donde aparece el psicópata. Cuando la persona con la que tienes el máximo vínculo, tus dos cuidadores principales, son los que te maltratan y te maltratan fuertemente y profundamente, ahí es donde se puede llegar a bloquear esa parte del cerebro y que de pronto la persona pierda la capacidad de vincularse. De hecho, existe literatura científica que demuestra cómo, o sea, que abunda, digamos, en la idea, porque cita casos donde personas que han tenido una infancia, una adolescencia medianamente buena, con un apego normal, capacidad de vincularse, a partir de una situación muy dramática, no voy a dar detalles porque no hace falta, pero os podéis imaginar a lo que me refiero, han salido, digamos, de ese accidente con otros seres humanos psicópatas. Es decir, se puede llegar a literalmente quemar esa parte del cerebro porque personas que estaban vinculadas contigo te han tratado tan mal que de pronto se ha conseguido como deshacer esa parte del cerebro y pierde la capacidad de vincularse. Entonces, ese 70% de psicópatas que no tienen los genes específicos de la psicopatía se producen por la crianza. Y como desgraciadamente hay mucha crianza tóxica, mucha crianza violenta, pues por eso tenemos ese 5% de psicópatas dentro de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, no hay que buscar mucho más lejos. De todas formas, esto no significa que el psicópata genético sea peor que el psicópata provocado. Aquí lo que cambia no tiene nada que ver con los genes. Lo que cambia para hacer el psicópata más fuerte, y ahora si queréis podéis girar a la parte donde aparece descrito la psicopatía, luego volveremos a la página donde aparecen las emociones. Aquí van a aparecer los tres tipos de psicópata. El psicópata primario, el psicópata inestable y el psicópata integrado. Bueno, el psicópata primario es el Aníbal Lecter, ¿vale? Para que nos entendamos, es decir, el tipo frío, calculador,
hay algunas clasificaciones que le llaman el psicópata exitoso, porque consigue exactamente lo que quiere. Es decir, hace un plan, traza el plan y lleva el plan minuciosamente. De hecho, en la novela del Silencio de los Corderos lo que se describe es un psicópata primario de libro, ¿no? O sea, de hecho, es un libro que describe cómo tendría que ser un psicópata. Inteligente, frío, sin remordimientos, calculador, capaz de hacer cualquier tipo de comportamiento, capaz de ser encantador, capaz de, mientras está siendo encantador de un segundo al siguiente, pasar a matar a la persona con la que está hablando. Es decir, como aparece varias veces en la novela, ¿no? Entonces, ese es el tipo de psicópata que no tiene ninguna capacidad de vinculación, es capaz de establecer un plan y cumplirlo, no tiene remordimientos, se puede contener, nunca actúa por impulso, sino que siempre actúa para buscar exactamente lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Pues a saber, lo que haya en su cabeza. Depende de cómo lo haya conseguido. Si ha sido una persona maltratada, pues seguramente habrá mucho odio hacia personas similares a las que lo han maltratado. Entonces, de esa manera podrá tener un plan para vengarse de todas las personas que tengan ese mismo apellido, que tengan ese mismo color de pelo, que tengan esa misma forma, que sean de esa misma etnia. Da igual, es decir, para ellos, digamos que ellos tienen un plan y una moral completamente independiente. Porque los psicópatas conocen las normas morales perfectamente. Simplemente no les afecta. Es decir, saben que hay leyes, simplemente les da igual. Entonces, si les viene bien cumplirlas, las cumplen. Si les viene mal cumplirlas, no las cumplen. Es tan sencillo como esto. Es como una elección en función de lo que ellos necesiten en cada momento. A nivel de emociones, ¿qué pasa con este tipo de psicópata? Bueno, las puede sentir en su interior, pero no entiende tus emociones. De hecho, es habitual que estos psicópatas se sorprendan de cómo reacciona la gente. Simplemente dice, no esperaban que la gente se enfadara porque yo hiciera esto. O sea, si estaba molestando, pues le he matado, pero porque molestaba. Y cuando venga la gente que se horroriza, dicen, ¿qué pasa? Es que no lo he hecho bien, tenía que haberlo hecho antes. Pero no es broma, es que no te están entendiendo, no saben por qué te horrorizas. Si estaba molestando, hacía mucho ruido. Es como que no llegan a entender nunca las emociones de los demás porque no pueden empatizar. Claro, nosotros como adultos entendemos las emociones de los demás precisamente porque desde muy pequeños las estamos continuamente recibiendo. Teoría, nuestras figuras de apego nos ayudan a entenderlas, nos ayudan a interpretarlas, nos organizan las emociones, nos dicen eso que sientes es miedo, eso que sientes es amor, eso que sientes es enfado. Pero a los psicópatas, como nunca llegan a sentirlas, tampoco pueden entenderlas. Entonces las emociones pues directamente no les afectan. Y a nivel de objetivos, a nivel de conducta, a nivel de experiencias, tienen la capacidad de reprimirse. Tienen la capacidad de conseguir lo que quieren, buscar lo que quieren en el momento en que quieran. Si no es en este momento, pues será en el momento más apropiado. Entonces, viendo a los psicópatas, vamos a ver cómo son los otros dos tipos. Porque el primario, afortunadamente, hay pocos. Y al final los acaban pillando, ¿vale? Y cuando los pillan, los suelen encerrar para siempre. Y probablemente sea lo mejor que podemos hacer porque básicamente no tienen cura. Es decir, esa base psicopática es una patología mental intensa, incurable. Hasta ahora no se ha conseguido que ninguno de ellos cambie. Puede que finjan y puede que se pasen 20 años fingiendo para engañar a los psiquiatras, a los carceleros, a la policía, a la judicatura, a todo el mundo. Pero en cuanto vuelven a salir a la calle, tardan días en volver a hacer exactamente lo mismo. Son patologías incurables. Entonces, si no los encerramos, pues simplemente acabarán volviendo a hacer lo mismo. Luego tenemos otro tipo de psicópata, que hay más, no hay tan pocos como primarios, hay más, que son los inestables. Los inestables son igual de psicópatas, pero tienen remordimientos. Esta es un poco la diferencia. Por la educación seguramente, han interiorizado lo que son las leyes, han interiorizado lo que es la moral, han conseguido por lo menos entenderla, ¿vale? Otra cosa es que la sientan, no la sienten, son psicópatas, pero han podido entenderla, han podido ver que la mayoría de la gente se comporta de acuerdo a unas normas, de acuerdo a unas leyes, y si las incumplen se sienten culpables. Entonces intentan no incumplirlas, pero estos también tienen de base una patología mental, y esa patología está basada en la angustia, está basada en el malestar. Entonces, estas personas normalmente se reprimen, y un día no pueden más, explotan, hacen la barbaridad que sea que hagan,
pero luego automáticamente se sienten culpables, muchas veces se entregan. Es decir, estas veces que encontramos asesinos que solo asesinan una vez porque inmediatamente van a entregarse. Bueno, sí, pero han asesinado una vez. Es un psicópata y cuidado, el hecho de que se entregue no significa que haya hecho algo bueno. Significa que afortunadamente ese sentimiento de culpa le ha llevado a entregarse y por fin lo podemos encerrar. No deberíamos dejarlo salir otra vez porque va a volver a hacer lo mismo, porque sus patologías son de un nivel muy alto. Estamos hablando de personas incapaces de vincularse. Es decir, no tienen la capacidad de volver a ser una persona que pueda tener vínculos. Les podemos enseñar herramientas para reprimirse, les podemos ayudar con medicación para reprimirse, pero si en algún momento dejan de tomar la medicación o en algún momento esas herramientas que le hemos dado para controlarse dejan de ponerlas en práctica, se volverán a cargar y finalmente volverán a explotar. Y cuando exploten volverán a hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Es un debate social y un debate legal muy importante lo que hay al respecto, porque es como decir, vamos a dejar a esta persona suelta y va a volver a hacer exactamente lo mismo, simplemente que tardará un poco más o tardará un poco menos. Y luego está el psicópata integrado. De este hay más. Ese es el que es casi un 5% de la población y que abunda en determinados sitios. El integrado es una persona que seguramente conoce varios. Suele tener su trabajo, suele tener su familia, suelen tener hijos, suelen tener amigos, pero no se vinculan con ninguno de ellos. Simplemente se han dado cuenta de que las cárceles no son divertidas. Se han dado cuenta que a lo mejor en la Edad Media uno podía vivir como le diera la gana, pero hoy es bastante complicado. Digamos que no hay tierra que no tenga dueño. Pues entonces, ¿qué es más fácil? ¿Pelear contra todo el mundo o someterse al sistema? Ellos han entendido que es mejor someterse al sistema, cumplir las leyes, no pagar multas, cumplir las normas y al final integrarte en una sociedad que no sienten, pero que entienden. Y se dan cuenta de que es más fácil vivir así. Si vives de acuerdo a las normas, no tienes conflictos, no te hacen daño y puedes alcanzar, y aquí es donde está lo peligroso, posiciones de poder. De hecho, está bien documentado que entre los cuadros directivos de las grandes empresas, CEO, vicepresidentes, es decir, los que realmente toman las decisiones, hay un 20% de psicópatas. En la vida normal hay un 5%, es decir, en este tipo de puestos hay 4 veces más. Ni son más inteligentes, ni se desempeñan mejor. Es que si no tienes remordimiento, ascender es bastante más fácil, porque puedes en cualquier momento aprovechar la oportunidad y en el momento justo decir algo malo de alguien que está compitiendo contigo. Y eres perfectamente capaz de ponerle a esa persona una sonrisa, una cara encantadora, pero cuando se da la vuelta le dice, mira, este hizo tal cosa. Es el tipo de persona absoluta, porque tiene remordimientos, entonces puede hacer cualquier cosa, es absolutamente capaz de hacer cualquier cosa. ¿Dónde está el peligro con este tipo de persona? Bueno, pues hay dos peligros. Por una parte, la sociedad tiene un peligro con esta persona, que es darle una posición de poder. Y, por otra parte, la persona que confíe en un psicópata de este tipo como para emparejarse con ella y formar una familia, va a tener a alguien que va a cumplir las leyes, va a cumplir las normas, va a ir al colegio a llevar a los niños, va a cumplir horarios, va a colaborar en las tareas de la casa, pero no te va a dar nunca una respuesta sensible. Si un día lo estás pasando mal, te lo comes tú. Si un día te pasa algo bueno, te va a invalidar, porque directamente no va a tener la reacción que tú esperas. Son personas que cuando vives al lado de ella te das cuenta de que no la conoces realmente. Y cualquier día, si le viene bien, en un momento dado le aparece una oportunidad mejor, se va a ir sin decir adiós. Entonces, es un riesgo tener a una persona como esta cerca de ti, porque está contigo porque literalmente le conviene, pero no está vinculado. Entonces, socialmente, ¿por qué es un problema tener a alguien así? Si a lo mejor solo estamos hablando de dirigir una empresa, o de ser un mando intermedio en una empresa, o de tener un puesto de autoridad. Bueno, pues porque estas personas no incumplen la ley, salvo que estén seguros de que no las van a pillar. Porque si ellos ven que no las van a pillar, a ellos las leyes realmente no les importan. Es decir, ellos tienen interiorizada la letra, pero no tienen interiorizada la ética que hay detrás de las leyes. Sean mejores o peores, intentamos que las leyes tengan una ética detrás.
A ellos la ética les da exactamente igual, porque la ética está basada en el sentimiento de pertenencia a un grupo. Si ellos no tienen pertenencia a un grupo, pues la ética son palabras, y las palabras, hoy digo una cosa, mañana digo otra. Entonces, en un sistema donde alguien encuentra una manera de salirse de la ley, ellos se salen si les conviene. Si piensan que les van a pillar, no los hacen porque esto es una desventaja. Aún así, de vez en cuando los pillan y dicen, me han pillado. Se quedan tan tranquilos, pagan, aceptan la pena, buscan la manera, se van a otro país, se fugan, porque en realidad no les importa, no sienten remordimiento por lo que han hecho. Por eso también es un peligro para la sociedad poner a alguien en una posición de poder. Darle una pistola o darle un bolígrafo con el que puede firmar, por ejemplo, despidos. Es muy peligroso, porque esta persona los va a firmar sin tener en cuenta que hay personas detrás de esos despidos. O va a apretar un gatillo sin tener en cuenta que hay personas al otro lado donde llega la bala. Es muy habitual encontrársela en puestos de poder, en puestos de responsabilidad, precisamente porque es lo que les gusta. ¿Cómo puedes tú vivir mejor si las leyes te dan igual? Si las cumples simplemente por aparentar, estando arriba o estando abajo. No hace falta contestar, ¿verdad? Ellos inmediatamente intentan ponerse arriba porque de esa manera tienen poder. Digamos que si tú lo sientes, te da igual si te quieren o no te quieren. Entonces, ¿cómo sabes tú que estás teniendo éxito? Pues adquiriendo poder. Mientras más poder tengas, mientras más dinero tengas, por eso nos podemos encontrar en el mundo de hoy en día gente que tiene tanto dinero que podría vivir 10.000 años gastando todo lo que se le antojara y aún así no se le acabaría ni la cuarta parte de lo que tiene. O tienen yates que valen como el presupuesto de un país pequeño. ¿Qué sentido tiene esto? Ninguno. Si tú vives en una casa de 10 habitaciones ya te sobran 9, ¿vale? Pero si vives en una casa de 1.000, ¿cuántas te sobran? Entonces, ¿por qué alguien tiene una casa con 1.000 habitaciones? Para decirle a su amigo, porque amigos sí que tienen, yo tengo 1.000 habitaciones, tú nada más que 900, toma. Es esa satisfacción de decir, lo he hecho mejor que tú, porque os he dicho que ellos no empatizan, pero a sí mismos sí se sienten. Entonces, para ellos la satisfacción de conseguir poder, de conseguir ganar, sí que les gusta sentir esa satisfacción. Simplemente no se dejan atraer por los sentimientos o los remordimientos de los demás. Bueno, con esto tenemos una tercera parte. Los psicópatas es importante reconocerlos. De los psicópatas primarios, si conocéis alguno, procurar estar en el otro lugar del mundo. Mientras más lejos, mejor. Los psicópatas inestables, procurar no estar cerca si los veis que empiezan a perder el control. Es decir, si ves a una persona que ya sabes que es un psicópata inestable, que se pone nerviosa, yo me iría. Porque realmente cuando explote, tener en cuenta que no tiene remordimiento, por tanto no tiene miramientos. Y con los psicópatas integrados, pues procura llevarte bien y si descubres que tienes cerca, afectivamente hablando, a un psicópata integrado, porque tú sí que puedes tener un lazo con esa persona y esa persona no lo tiene contigo, pon límites. Simplemente ponle puertas a la relación con esa persona, porque si le dejas abiertas todas las puertas, te va a utilizar porque eres simplemente otra máquina más. Está su teléfono móvil, su coche, su tableta y su pareja. Para ellos es igual, no hay ninguna diferencia, ¿vale? Bien, vamos a dejar a los psicópatas, vamos con los sociópatas. Esto es bastante más complicado, porque el sociópata, para empezar, sí tiene cura. El sociópata lo que tiene es un enfado con la vida o un enfado con una parte de la vida tan tremendo que no se puede comportar con naturalidad porque no puede con ese enfado. Entonces, un sociópata es ese tipo de persona que la ves pegándole patadas a los bancos del parque, haciendo pintadas en los monumentos públicos, rompiendo cosas sin obtener nada a cambio, porque si tú rompes algo y con eso consigues algo, no es que estoy diciendo que esté bien romper eso, pero por lo menos tiene sentido, ¿no? Dices, rompo el banco, lo hago pedazos y me hago una hoguera para calentarme porque es que tengo mucho frío. Me gustará o no me gustará, pero la conducta por lo menos tiene sentido. O sea, esta persona tiene frío y se coge el banco para calentarse. Pero ¿qué sentido tiene ir a un parque, romper un banco e irte? Es como que hay, a veces da una sensación como de que es algo completamente inexplicable, porque es absurdo, porque dice, ¿para qué has roto el banco? Si nunca, no pretendía ni sentarse en él, y es evitar que otras personas se sienten. Ahí es donde lo podemos entender. Estas personas lo que sienten es un deseo de venganza. ¿Y por qué tendrías que vengarte? Pues porque te han hecho mucho daño.
Su comportamiento se basa en el dolor. Entonces, estas personas normalmente no entienden bien los sentimientos de los demás, pero los tienen. Y son capaces de empatizar y son capaces de vincularse. Pero para ellos el vínculo es doloroso. Entonces, cada vez que alguien se les acerca, pueden atacarte. Por ejemplo, esto no lo podemos encontrar muy fácilmente. De hecho, cualquiera que haya estado en la calle como policía local o como policía nacional, guardia civil o cualquier cuerpo de seguridad, en algún momento, por ejemplo, cerca de una ola de frío o algo así, pues normalmente los alcaldes, los ayuntamientos, pues le dicen a la policía que vaya a buscar a los vagabundos que hay por la calle y se los lleva a un refugio porque van a morir. Bueno, pues normalmente estos vagabundos se enfrentan a la policía, les muerden, les patean, salen corriendo. Y a ver, vas a buscarlos para llevarlos a un refugio para que pasen la noche caliente y no mueran. ¿Qué sentido tienes que te enfrente a la persona que te está intentando ayudar? Bueno, los que habéis visto la charla de cómo entender a los demás sabéis de qué va, es el apego contradictorio. Es decir, es la persona que a través del vínculo le ha llegado el dolor más grande. Antes los psicópatas decíamos que se pueden formar porque a través del vínculo les ha llegado un dolor tremendo. Pero ha sido tan fuerte que ha roto el vínculo. El sociópata, el dolor ha sido muy fuerte, pero no ha roto el vínculo. Entonces el sociópata se siente vinculado y a la vez el vínculo es lo que le trae el mayor dolor. Entonces, si aquellas personas que tú quieres son las que más daño te han hecho, cuando alguien viene a ayudarte, ¿qué sientes? Sientes dolor. Entonces, atacas, te rebelas, te enfrentas. Los sociópatas tenemos tres tipos, ¿vale? Tenemos, lo podéis ver aquí, el tipo de sociópata más importante, que es el que podemos entender con bastante facilidad, es el alienado, ¿vale? El sociópata alienado, fijaros que lo que os dice es, no se ha podido integrar en la sociedad. ¿Pero por qué no se ha podido integrar? Porque la sociedad no le ha dejado integrarse. El sociópata alienado es aquel al que han maltratado literalmente desde que nació. Por ejemplo, viene al mundo en una zona súper desfavorecida donde no hay ni siquiera agua corriente, donde no hay de nada, donde hay animales tóxicos, donde hay ratas, donde hay toda clase de problemas y de dificultades. Pasa frío cuando hace frío, pasa calor cuando hace calor, no tiene trabajo, no tiene recursos, no tiene dinero. ¿Cómo queremos que esta persona ame a la sociedad? A veces llegamos y le decimos a esta persona, ya, pero es que tu país, mi país me tiene muerto de hambre desde que nací, mi país me tiene sin asistencia sanitaria, mi país me tiene abandonado aquí. Luego no nos sorprenda que esta persona odie a su país, porque su país es quien le mantiene allí. Esa es una forma de llegar a la sociopatía, la alienación. Significa que ese concepto de sociedad que se busca para que todos mejoremos, a estas personas las ha dejado a un lado, de alguna forma. Puede ser la sociedad entera, o puede ser su familia en particular. Puede ser que la familia haya usado a esta persona, por ejemplo, como sirviente, o la haya usado como esclavo, la haya puesto a trabajar con 5 años, no le haya dejado desarrollarse como ser humano. Entonces, lógicamente, esta persona, pues su concepto de la sociedad no es sano. Para esta persona, la sociedad es algo estructurado para hacerte daño. Claro, entonces esta persona, en cuanto tiene la oportunidad, ataca a la sociedad. ¿Cómo se puede atacar a una sociedad? Pues atacando a sus productos, los bancos del parque, las farolas. ¿Por qué te encuentras a veces las farolas con los cristales rotos? ¿Qué sentido tiene? Bueno, es un símbolo de la sociedad, es algo que construimos entre todos, es el mobiliario común. ¿Vale? Pues si yo quiero atacar a la sociedad y la sociedad no me da la cara, pues por lo menos atacaré a aquello que supone civilización, a aquello que supone cultura, a aquello que supone que hay un grupo de personas cuidando para que todos estén bien. A mí no me habéis cuidado, y como no me habéis cuidado, voy a romperos a vosotros. Ese es el concepto de sociópata más fácil de ver, y a veces no llegamos a entenderlo. Este sociópata no necesita que lo encierren en una cárcel, necesita que le ayude. Pero claro, para ayudar a este sociópata hay que tener valor, porque este sociópata, en el momento que intentes ayudarle, te va a atacar a ti. Pero ojo, es que se está defendiendo, porque es a la persona a la que más daño han hecho. Una sociedad necesita encontrar una manera de poder acercarse a estos sociópatas, permitir que se expresen, y una vez que ya se han expresado, empezar a darles una afectividad, empezar a darles un vínculo, empezar a darles algo que ellos puedan entender como cariño, y poco a poco, con paciencia, con terapia,
con asistencia, buscándoles una manera de desarrollarse que sea válida, estas personas pueden llegar a recuperar el vínculo con la sociedad. Por tanto, con este tipo dentro de esa definición amplia de psicópata, por eso no me gusta llamarle a todos psicópatas, porque el psicópata no tiene arreglo, pero este sí. O sea, esta es una persona que lo han hecho con ella tan mal que va a ser muy difícil llegar a ella. Pero si conseguimos llegar, podemos empezar a hacerlo bien. Y entonces esa persona puede recuperarse a sí misma y volver a tener la capacidad de vincularse. Luego tenemos, que este también es fácil de ver, al sociópata sectario. Vale. El sociópata sectario ha conservado algunos de sus vínculos. Por ejemplo, una madre con la que se lleva bien, un padre con el que se lleva bien. A veces no es ni la madre ni el padre, a veces es un tío, a veces es un amigo. Pero hay alguien con quien ha conservado amor que no le ha hecho daño. Entonces, en el lugar donde nos vinculamos, esta persona tiene un lugar donde se lleva bien y luego con todos los demás se lleva mal. Entonces esta persona puede tener una polarización entre amor y odio. Claro, si tú tienes un vínculo que va bien, quizá dos, y luego tienes 100 y pico que van muy mal, pues los extremos son el lugar donde esta persona vive. Cuando odia, odia fuerte. Cuando ama, ama fuerte. Un ejemplo característico, la mafia. Cualquier tipo de mafia, con el nombre mafia, pues estamos hablando de lo que era antiguamente Italia. Con el nombre de Yakuza estamos hablando de Japón. Con las triadas estamos hablando de China. Cada sitio tiene un nombre diferente. En Sudamérica hay muchas maras, hay muchas, etcétera, etcétera. Pero en todas hay una característica. Con los de tu grupo, a muerte. Lo que te pidan, da igual, no te lo planteas, es amor absoluto. Te tatúas su nombre en la frente, ¿vale? Te tatúas en todo el cuerpo. De hecho, es curioso que es una de las características de todos estos grupos. Tatuárselo en un lugar, por ejemplo, los japoneses solo se dejan sin tatuar la cara. Pero si se quitan la camiseta, todo el cuerpo está tatuado entero con símbolos de su aspecto concreto, de su yakuza. Los que en Sudamérica tienen por costumbre tatuárselo en la frente. Se ponen algún tipo de marca para decir, yo soy de estos. No es tan difícil de encontrar esto. O sea, nosotros podemos a un nivel un poco más básico, hay gente que tiene pues, un equipo de fútbol y tiene ese mismo mecanismo. Son los típicos ultras del fútbol. Antes de un partido son perfectamente capaces de pelearse y literalmente alguno de ellos puede acabar muy mal herido o muerto, simplemente porque estamos hablando de su equipo. Con su equipo tienen amor y todos los demás son algo horrible, ¿vale? Ese es el sociópata sectario. Lo puedes encontrar también personas que su familia, lo primero, y todos los demás son enemigos. Entonces, por su familia hacen cualquier cosa sin cuestionarla, sea legal o sea ilegal, eso les da igual. Me lo ha pedido mi hermano, me lo ha pedido mi primo, me lo ha pedido mi padre, me lo ha pedido mi hijo. Hago lo que sea, o sea, yo por ti hago cualquier cosa. ¿No eres de mi familia? Aparta. Porque como no te apartes, te paso por encima. Porque me das igual. De hecho, te odio y te miro mal. Es un tipo de sectarismo basado en la polarización. ¿Tiene cura? Sí, tiene cura. Exactamente igual que con el otro. Hacerle ver a esta persona que el padre de tu amigo, que es tu enemigo porque no es tu padre, es también un padre. Que el hermano de tu amigo, el hermano de tu padre, también es un ser humano. Y al final, si le enseñamos a ver que todo el mundo son seres humanos, quitando los psicópatas, ¿vale? No os confundáis con eso porque si no, el argumento te sale mal. Si le enseñas a ver que detrás de esas personas a las que odian, también hay seres humanos que tienen familia y que sienten lo mismo que ellos, fácilmente estas personas pueden darse cuenta de que estaban en un comportamiento sectario. Y cuando digo fácil, es súper fácil. Una persona puede estar dentro de una secta años, puede matar en nombre de la secta, puede hacer daño en nombre de la secta, robar en nombre de la secta, porque dentro de la secta ni es matar, es apartar a un enemigo, ni es robar, que es traer a la familia, enriquecer a la familia, y de pronto un día darse cuenta y abandonar todo ese comportamiento, porque ese comportamiento lo hacía por amor. Entonces, cuando alguien hace algo por amor y se acaba dando cuenta de que lo que está haciendo en realidad está fundamentado en el odio, el propio shock que ese tipo de sociópata recibe le hace salir inmediatamente de esa situación.
Entonces, ante este tipo de sociópata, pues no tenemos por qué tener miedo, como pasa con un psicópata, porque esta gente realmente lo que parte es de un daño muy profundo, un daño que han recibido de manera sectaria y entonces se han ido al otro lado de la secta, en realidad son víctimas. Si conseguimos hacerles ver esto, estas personas se vienen al lado donde está todo el mundo. Entonces, es algo que merece la pena trabajar porque realmente se pueden arreglar y ser personas que tengan una vida tranquila y feliz. Y luego tenemos al sociópata encubierto. Bueno, el sociópata encubierto es más fácil de ver, pero también es más complicado de acercarse a él, porque es el tipo de persona que integra todo este concepto de amor y odio, integra todo este concepto de secta y están los buenos y los malos, ¿vale? Es una de las formas de reconocer al sociópata. Si hablas de buenos y malos, ya sabes que hay una sociopatía detrás, más fuerte o más floja, pero cuidado, hablar de buenos y malos, los enemigos y los amigos ya te está diciendo que es sociópata. El problema es que el encubierto no usa este lenguaje. El encubierto es la persona que, bueno, yo lo he puesto en la foto de esto, alguien que lleva un cuchillo, pero a la espalda. Es decir, es la persona que es amable, que es encantadora, que habla contigo, que se va contigo y tal, pero en el momento en que te descuides te va a clavar un cuchillo por la espalda. Porque en este caso la sociopatía en esta persona ha llegado a un nivel tan cognitivo, tan mental, que esta persona basa toda su rabia en guardarla en su interior hasta que pueda hacer algo con ella. Planifican su venganza. Entonces, se van vengando de toda la sociedad entera en situaciones puntuales. Mientras no se están vengando, son ciudadanos ejemplares. Pero por dentro están diciendo, ya llegará mi momento, ya me tocará a mí. Puede pasar un mes, un año, 2 años, 5 años, pero va a llegar un día en el que de pronto van a dejarse ir y son capaces de hacer cualquier cosa por lo que tienen acumulado. En ese momento, digamos, la rabia puede llegar a ser tan fuerte que estas personas, sin darse cuenta de lo que están haciendo, pueden hacer cualquier barbaridad. Y luego, finalmente, tenemos a los narcisistas. Bueno, el narcisismo, hay muchos narcisistas. Es importante entender de qué tipo de narcisista estamos hablando. Tenemos 3. Tenemos el narcisista vulnerable, el ampuloso y el narcisista maquiavélico, patológico, malvado, como le queráis llamar, porque ese es bastante, digamos, el más peligroso de todos. El narcisista vulnerable es una persona a la que han hecho daño, como a todo el mundo, pero no tanto daño. Es decir, si tú lo tratas bien, te trata bien. Si tú te llevas bien con esa persona y la cuidas, te cuida y se lleva bien contigo. Pero si en algún momento se siente amenazado, no sabe qué hacer. Y entonces aprende muy temprano, cuando es más o menos un adolescente, a mentir y a manipular, para colocarse en el papel de la víctima. Es decir, en realidad, lo que haya hecho, sea lo que sea, no ha sido por su culpa. Ha sido por culpa de alguien. El vulnerable lo que hace es evitar el dolor. También es alguien a quien han hecho daño, también es alguien que tiene un apego, es decir, una crianza complicada, pero no ha llegado a esos extremos. A lo mejor no lo han abandonado, pero sí que lo han dejado mucho tiempo solo. O a lo mejor le han gritado mucho, pero no han llegado a pegarle. A lo mejor lo han castigado, pero bueno, le han levantado los castigos. Es decir, es una persona que lo ha pasado mal, pero dentro de todo ha conseguido crear una personalidad. Claro, tiene la autoestima muy baja. Si tienes la autoestima muy baja, cada vez que alguien simplemente te dice, oye, ¿esto que has hecho? No, no he sido yo. Porque de esa manera eludo esa cara que tú tienes de decirme, te voy a echar la bronca porque esto está mal hecho. Dice, no, no he sido yo, o no ha sido por culpa mía, yo quería hacerlo bien, pero es que justo cuando lo iba a hacer, me llamaron por teléfono y no pude hacerlo. Es mentira, se lo está inventando. ¿Pero por qué se lo está inventando? Para eludir la crítica, para eludir la reprobación, porque ya le han castigado mucho en su vida, ya le han puesto muchas normas en su vida, su autoestima es muy baja y por tanto muy frágil. Recordamos que se llama narcisista vulnerable. Es decir, es como si tuviera su autoestima pequeñita y aquí puesta. Entonces, cualquiera que llegue y se la toque, se la carga. Entonces, esta persona aprende a echarle la culpa a todo el mundo, a manipular a todo el mundo, a mentir a todo el mundo, pero solo cuando se siente amenazado. Si lo cuidas, si está en una buena situación, si le va todo bien en la vida, no miente porque no lo necesita. No te echa la culpa porque no le hace falta, pero que sepas que pase lo que pase, la culpa va a ser tuya. Digan lo que digas, en realidad dijo una cosa diferente.
hagas lo que hagas, iba a hacer otra cosa, pero justo en ese momento pues se rompió o lo que fuera. Siempre se va a inventar una excusa. ¿Qué daño te va a causar? Pues que al final acabas teniendo tú la culpa de todo y ellos nunca tienen la culpa de nada, nunca reconocen ninguna culpa, nunca piden disculpas, nunca puedes perdonarlo porque nunca te va a pedir perdón, porque la culpa siempre va a ser tuya. Entonces te va a exasperar, te va a sacar de tus casillas, porque es que tú te vas a dar cuenta un día de que todos los conflictos que ha habido entre esa persona y tú has acabado manipulando las palabras para que la culpa la acabes teniendo tú. Entonces, claro, si tú te comportas con mucha gente y tienes tus historias, tienes tus conflictos, pero también haces las cosas bien, y de pronto te das cuenta de que con esta persona la culpa siempre la tienes tú, pues un día te vas a dar cuenta y lo vas a abandonar. En ese momento el narcisista vulnerable se va a hacer la víctima. Ay, no me abandones, ay, por favor no me dejes, ¿qué haría yo sin ti si tú eres la mejor persona del mundo? Llevamos 10 años juntos y no has parado de mentirme. 365 días tiene el año, pues 365 días me has mentido. Y ahora, cuando te digo que ya no te aguanto más, de pronto te pones de rodillas y me pides que no te abandone. ¿Qué pasa? Que lo hacen muy bien, porque su capacidad para manipular la llevan entrenando toda una vida. Seguramente los perdonarás o dirás, venga, te voy a dar otra oportunidad, y te vas a dar cuenta de que le vas a dar otra, y otra, y otra, y otra, y cuando ya le hayas dado 40 y encima la culpa siga siendo tuya, un día los vas a acabar dejando. Bueno, pues directamente déjalos el primer día, porque lo que necesitan es terapia. El narcisista vulnerable lo que necesita es que alguien le ayude a entender que sí, que lo han tratado mal, pero eso no quiere decir que tenga que hacerse la víctima. Cuando le enseñan a no ser la víctima y a asumir sus propios errores, el narcisista vulnerable deja de serlo. Merece la pena dejarlo, porque al dejarlo le estás dando la posibilidad de que se arregle, de que se ponga en terapia. Luego tenemos el narcisista ampuloso. No vas a poder, directamente, no vas a poder, porque todo está bien con el narcisista ampuloso. Es la persona que se siente elegida para la gloria, todo lo hace bien. Y cuando algo no le sale bien, es que en realidad tú no lo has visto bien. No te has dado cuenta de que yo no es que me haya caído, es que me he tirado. ¿Por qué? Porque quería tirarme. Tú no lo entiendes, pero es que yo me quería tirar en este momento. Es decir, te va a defender hasta el absurdo. Cualquier cosa que haya hecho mal, al final ha sido voluntariamente. Incluso llegan al punto de decirte, mira, esto lo he hecho mal, pero adrede para probarte. Para ver si eras capaz de decirme que lo había hecho mal. Llegan hasta ese nivel, cuando ya los acorralas con la palabra y ya no pueden mentir más, de pronto pasan a la ofensiva y te dicen, lo he hecho por tu bien. Para que te des cuenta y otras personas no te pueden hacer esto, porque yo te lo he hecho adrede. Nunca van a reconocer ni la culpa, ni el error. Y de hecho, tienen un concepto de sí mismos tan alto como su autoestima es así de baja. Entonces, ese concepto lo defienden continuamente. Ellos siempre están bien. Y tú siempre estás bien si estás con ellos. Si te vas, está todo mal. Pero en el momento en que vuelves, no te preocupes, vuelve, porque si vuelves está todo bien. Para el narcisista ampuloso, ellos son fantásticos y si estás con ellos, tú también eres fantástico. Entonces, si tienes un amigo narcisista ampuloso, está bien ir de vez en cuando porque te sube un poco la autoestima, porque si te vas con él, al principio empieza a loarte, empieza a alabarte. Pero ojo, si te quedas más de un rato, va a empezar a atacarte porque necesita ponerse por encima, entonces para un ratito. Los narcisistas ampulosos están estupendos, invitarlos para un rato, pero no un rato muy largo, que no se quede a dormir. Porque en el momento en que se quede a dormir, te va a empezar a echar la culpa de todo, te va a decir que todo lo hace mejor que tú. Esa persona que llega a tu casa, mira algo y dice, yo tengo uno como este, pero mejor. Yo este plato me sale mejor que a ti, te ha salido un poco salado. Pues tu coche, uy, qué bonito, el mío tiene 10 caballos más. Es esa persona que siempre tiene que quedar por encima de ti. Y claro, eso le lleva a un perfeccionismo que hace que cualquier detalle, cualquier cosa sin importancia se vuelva súper importante, porque de esa manera te tienen ocupado para que puedan ejercer el control que necesitan tener sobre ti. Porque si no tienen control sobre ti, los puedes descubrir. Entonces están continuamente envolviéndote con palabras, con regalos, pero en el mismo momento en que te alejas un poco del lugar donde te han colocado, van a empezar a atacarte y te van a atacar con mucha mala idea porque en realidad te conocen muy bien. El tipo de narcisista ampuloso está observando todo el tiempo, te conoce a la perfección, sabe cosas de ti que no sabes ni siquiera tú mismo y no es una broma, porque observa tu comportamiento. Y finalmente, el narcisista maquiavélico.
que viene del libro de Maquiavelo, del Príncipe. O sea, el narcisista maquiavélico es esa persona que va a triunfar y te pones de su lado o te pasa por encima o te alejas, pero nunca te vas a poder llevar bien con esta persona, porque esta persona tiene una conducta basada en el fin, una conducta finalista. Lo que le importa es lo que va a conseguir. Si tú le ayudas, te mete en su equipo. Si te descuidas por un instante, ya no estás en su equipo y entonces estás en el bando contrario y te utiliza para subir. Es decir, es perfectamente capaz de hacer cualquier cosa si con esto consigue más reconocimiento o más poder o consigue algún tipo de control. ¿Qué ocurre? Que estas personas parten de una autoestima muy baja, pero un día, por alguna razón que solamente ellos conocen porque no se la van a contar a nadie, decidieron que ya estaba bien de sufrir y dijeron, yo ya no voy a sufrir más. Entonces, como en el mismo momento en que sienten algo desagradable lo pueden descartar, descartan todos los sentimientos de vinculación que les puedan debilitar y favorecen todos los sentimientos de vinculación que les puedan aumentar. Se vuelven encantadores, se vuelven atractivos, agradables, son capaces de acercarse a cualquier persona y hablar con cualquier persona. De hecho, los vas a reconocer muy fácil. No te conocen de nada, pero inmediatamente emprenden contigo conversaciones profundas, te ofrecen su casa, su vida, lo que tengan, que sepas que es falso. En el momento en que te descuides, nada de eso va a ser verdad, pero andan prometiendo y prometiendo y prometiendo, a todo el mundo le prometen cosas, porque lo que hacen es que han aprendido que si te ofrecen algo o te regalan algo, ya tú no les vas a abandonar, tú te vas a vincular con ellos, pero ellos no se van a vincular contigo, lo que adquieren es poder sobre ti. Entonces, este tipo de narcisista al final acaba arriba. ¿Arriba de qué? De lo que sea. Si es muy inteligente, pues acabará teniendo una gran empresa. Si no es tan inteligente, pues acabará siendo el jefe o la jefa de una pequeña empresa. Si no, acabará siendo el cabeza de familia o la cabeza de familia. Pero siempre estarán arriba. Y lo harán utilizando como estrategias el rumor y la traición. Si tú ves a una persona en un grupo que en cuanto se levanta a alguien lo critica, ahí tienes a un narcisista maquiavélico. Que sepas que cuando te levantas tú hace exactamente lo mismo contigo. Simplemente para pillar a los narcisistas, entre comillas, para detectarlos, lo que hay que hacer es observarlos cuando no están hablando contigo. Porque si hablan contigo, se enfocan en ti. Porque necesitan conocer todas tus reacciones para pulsar en los botones apropiados. Pero claro, no pueden hacerlo con un grupo. De hecho, cuando hablan en público, escogen a alguien del público y lo enfilan. Directamente le hablan solamente a esa persona. Entonces su mensaje parece súper coherente. Pero en realidad lo que está ocurriendo es que se han enfocado en una persona para seguir sus reacciones y que el mensaje tenga coherencia. Pero si tú te sitúas a un lado, te das cuenta de que está fingiendo. Si habla contigo, no puede hablar con los otros. Si habla con los otros, no puede hablar contigo. Si tú lo observas cuando habla con otra persona, te das cuenta de que te olvida, de que se enfoca plenamente en esa persona. Es la manera de descubrirlos, la manera de detectarlos. Y si alguno de estos está en tu vida, tienes dos opciones. Una, se llama la estrategia de piedra gris, que es convertirte como en una pequeña piedra, para que dejes de ser importante y dejes de ser un obstáculo. La otra es irte exactamente al otro lado del mundo, porque si le interesa o si te necesita, va a ir a por ti. Y como no tienes remordimientos, te llamará, te buscará, buscará a tus amigos, buscará a tus conocidos, sabrá dónde vives, sabrá dónde trabajas, sabrá dónde compras, sabrá qué compras y es perfectamente capaz de usar toda esta información para volverte a traer a donde quiere. Si te encuentras que tienes una relación con un narcisista maquiavélico, tus dos opciones son huir, cambiar de nombre, de número de teléfono y no volver a relacionarte con las personas que te conocen, o convertirte en una pequeña piedra y nunca ponerle un obstáculo. Son tus dos opciones. Afortunadamente hay pocos y normalmente como escalan te dejan atrás y tú los dejas pasar. O sea, si digamos a narcisista maquiavélico que huye, puentes de plata. Este refrán lo he inventado yo aparte de un antiguo, pero ojo, si tú ves que empiezan a escalar, déjales que suban, que desaparezcan, porque mientras están a tu nivel, tú eres su enemigo. Mientras se ponen por encima de ti, puedes ser un aliado.
pero nunca intentes tener una relación con alguno de ellos porque ellos te van a usar como te puede utilizar un psicópata, pero ellos sí que necesitan hacerte daño, porque haciéndote daño pueden conseguir lo que quieren. El psicópata simplemente, si le molestas, te aparta, si no le molestas, te deja en paz. Pero el narcisista maquiavélico sube a base de pisotear gente. Y que sepas que si lo tienes en tu vida, al final te pisoteará a ti. En fin, son 3 tipos de psicopatía diferentes entre sí. Uno de ellos no se puede hacer nada con él. Otro de ellos se puede resolver en todas las situaciones. Y otro de ellos depende de ellos. Es decir, el narcisista o la narcisista se puede resolver, pero para eso tiene que tomar la decisión de querer resolverlo, así que no depende de ti. No te esfuerces porque no te va a escuchar, porque no te va a entender. Lo único que puedes hacer es alejarte o abandonarlo. Si el abandono le sirve para entenderlo, o si el alejarte sirve para que se quede solo y al final necesite ponerse en terapia, puede que se arregle. Pero después de unos cuantos años de profesión, hasta ahora no ha venido ningún narcisista. Pero víctimas de narcisistas, a montones. Normalmente son personas que tienen éxito, son personas que triunfan. No suelen venir a consulta a decir, quiero dejar de fastidiar a la gente. Porque fastidiando a la gente, sí vienen sociópatas. O sea, sociópatas vienen a consulta y dicen, hago daño a todo el mundo y no sé cómo y no sé por qué, quiero dejar de hacerlo. Eso sí ocurre, pero narcisistas, quiero dejar de tener ventajas sobre todo el mundo. Esta palabra la habéis escuchado, esta expresión la habéis escuchado alguna vez, probablemente no la escucháis. Por eso es mejor apartarse de su camino, convertirse en una piedrecita, dejar que pase y cuando se va, respirar y decir, de la que me he librado. Y en fin, creo que con esto puedo dar por terminado un poco esta charla, por lo menos he presentado un poco lo que es la psicopatía en sus distintas formas y espero que os haya servido para entenderla un poco. Muchas gracias.